Hola. Amiga, hola. ¿Cómo tú estás? Aquí. Yo quiero otra película. Él tiene depresión post-rodaje. Así es. Mi bolsillo también. No, sí, claro. Sí. No, yo tengo suerte que esta que estoy haciendo es muy... No, bueno, no voy a decir que es muy chilling, pero como en estudio, es otra cosa. Es todo lo contrario. Pero bien, agradecida. Sus colaboradores que me llamen. Miren. ¿Qué trajiste hoy? Nada. Aparte Digo, del sí, dulcito. algo. Del dulcito. Vamos a hablar de Carrie Fisher hoy. Para todo el que, bueno... Todo el que es fan de Star Wars sabe quién es esa persona. Claro. Me imagino. Obvio. Que es la princesa Leia, whatever. Leia. Yo nada más vi la primera. Leia. Yo nada más vi New Hope. Yo no vi. Yo vi... de Carrie Fisher. Yo imagino a la tipo de Sex and the City. No, Carrie Broch, are you insane? No. Yo no he visto la serie, yo vi la película. No. No, sí, yo Ay, vi yo- todas las Star Wars, claro que sí, amor. Yo no ¿será le vi loca? todas, pero... Yo no me vi New Hope porque esas ya me películas acuerdo. no son para mí, definitivamente. Diablo, yo recuerdo que papi me llevó a ver una en Diamond. Dios. En Diamond, en el cine de Diamond La Mall. segunda trilogía, Ay, seguro. Dios mío. Bueno, quizás las ve eventualmente, pero me dio mucho trabajo ver la que vi, de verdad que me forcé a terminarla. gusta. Y no me pregunte qué pasó porque no me acuerdo. Too much information. Entonces, vamos a hablar de Carrie Fisher, que en verdad fue una actriz y escritora. Y bueno, Y una loca. personalidad muy Sí, ella tenía una personalidad fuerte y especial. peculiar, en verdad. Una persona que vivió a su manera y no le importó Hollywood, se lo pasó por la nalga. Ay, sí. Em, Pero yo creo que ya lo llevaba en los genes eso. em, Porque no era que su mamá y su papá estaban muy cuerdos. mira, en este episodio hay mucho chisme. Ay, sí. Baila mucha gente. Me encanta. Y nada. Y nada. Carrie Fisher, Carrie Frances Fisher nació el 21. Señores, perdón, espérense, no puedo. ¿Tiene Ya alergia? empecé. Ay, Dios. No, ni siquiera tapa acá. No. Ay, la gente es Salifico fina, a mi ti. amor. La gente es fina que le dan Tú que me da alergia. alergia. Yo, pues mira, dímelo con tiempo. Te sienta ya. Ay, amiga, no. Después Carrie está Fisher llamándome. nació el 21 de octubre del 56. Ay, estuviera cumpliendo 70. Ay, hombre. Sí. Ay, sí. Ella nació en Burbank, California. Murió joven. Ella nació 3 semanas antes de lo que estaba previsto. En la labor de parto de su mamá empezó estando en Palm Springs, así que tuvieron que atravesar básicamente California para llegar al hospital. No sé si es que en Palm Springs no había hospitales. Yo no entiendo. O clínicas, Un no sé. país tan grande y No digo, próspero. no sé. O, Yo ella no sé. o su mamá quería parir en un sitio pacífico. Bueno, ella creció en Beverly Hills, los vecinos de ella eran Loretta Young, Lana Turner, Danny Thomas. Qué fina. Muy rico todo del principio. Y cuando nació, su nacimiento se anunció en el New York Times. O sea que esto Ya fue tú sabes por fama dónde va. desde el primer día. Pero porque ella no era hija de nadie tampoco, No. espérate. Sus padres eran dos personas súper distintas. Eddie Fisher, que era un cantante de Filadelfia, que era judío de cultura, pero no lo practicaba. Decían que él era una persona muy enérgica, pero después eso se descubrió que era porque el doctor Max Jacobson, que le pusieron el doctor Feelgood, le da unas inyecciones de hormonas energizantes, pero que en verdad tenía metanfetamina. El diablo. Qué fuetazo. Sí, y su madre era su mamá era Debbie Reynolds, icon legend, Todo. que era era de Texas, de fe bautista nazarena. O sea que no se, o sea, en su casa no se bailaba, no había exceso, no había nada. Pero en la casa de Debbie Reynolds. Ajá. O sea, porque la de Carrie. Otra cosa. Entonces, Con razón. ellos sí tenían en común, o sea, los padres de ella tenían en común que, ¿sabes? Crecieron durante la Gran Depresión, bajo extrema pobreza. Y los dos usaron su talento para tirar para adelante. Debbie ya era, tú sabes, la niña consentida de Estados Unidos, después de Singing in the Rain. Y ellos hacían bonita pareja, en verdad, pues por lo menos eso parecía. Casi desde el principio,
los perfiles de celebridades que cubrían a la familia siempre terminaban centrándose en Carrie porque era una niña muy carismática, vamos a decirlo así. Creo que ese fue lo quita del principio. Había muchos rumores siempre del matrimonio de sus padres. Y como que ellos usaban ese carisma de Carrie en la prensa como para... ¿Cómo es? Para distraer. El desastre de relación que tenían. Sí. Pero nada. Todo era un desastre, en verdad. En 1957, el mejor amigo de Eddie, que era el productor Mike Todd, que... un hombre, ¿sabe? Un jugador millonario, autodidacta. Se hizo millonario él solo. Él había comenzado... O sea, Mike Todd tenía una relación con Elizabeth Taylor. Si tengo que explicar quién es aquí en este podcast ahora mismo. Por favor. Porque no puede ser. No. Esa mujer es de admirar. Ok. Bueno. O whatever. Ese chisme que tú vas a contar es muy bueno. Cuenta. Entonces... Sí, el que yo creo. Todd había comenzado una relación con Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor era muy amiga de Debbie Reynolds porque habían trabajado. Eran las dos compañeras de MGM. Elizabeth Taylor se casó con Mike Todd en mayo del 57. Eddie era el padrino y Debbie era la dama de honor. Todo muy bien. Muy lindo. En marzo del 58... Debbie Reynolds había dado a luz hace como un mes y medio antes a su hijo, a Todd Fisher, que le pusieron Todd por el amigo del papá, por Mike Todd. Gracias. Pues resulta que ese mes, en marzo del 58, el avión privado de Mike Todd se cayó y él murió instantáneamente. Pero ese fue el primer marido de la Elizabeth. Probablemente. Sí, viuda. ¡Fuop! Primero. Sí, pero se casó 6 veces más. Yo sé, pero primer check, ¡pap! Viuda. Elizabeth, obviamente, devastada. Y Eddie Fisher, el mejor amigo de Mike Todd, también estaba devastado también. Pero nada, él estuvo ahí para consolarlo y la consoló hasta que empezaron a rapar. Una relación. Ellos empezaron a tener relaciones sexuales. Debbie estaba en su casa con una niña chiquita y un chamaquito acabado de nacer. Y empezó a escuchar, tú sabes, el río sonando. Ay, sí. Una noche ella llamó al Plaza de Nueva York. Primero llamó a la habitación de Elizabeth Taylor y nadie contestó. Entonces llamó, luego haciéndose pasar por la secretaria de Dean Martin, preguntando por Eddie Fisher. Y le pasaron la llamada y Eddie contestó el teléfono en la habitación de Elizabeth Taylor a medianoche. Porque también que llame. Amigo, porque si usted está... Y regístrese con otro nombre también. Amor, es que los hombres son brutos, ¿eh? Son brutos. Eso viene por... No saben ni pegar cuernos bien. Es que no, es que son brutos. Seguimos. Ay, Dios mío. Aquí vamos. Nada. Cuando él cayó en cuenta que... Era su mujer. Que era la esposa, nada más dijo, oh, shit. Y ya. Se acabó la pareja golden de... No, ella quería salvar el matrimonio. Le dijo a Eddie que él era un idiota, que Elizabeth Taylor no lo amaba, que eso era porque ella estaba, tú sabes, en su duelo. Claro, pero Eddie nada, estaba asfixiado de Elizabeth Taylor. Fueron a terapia de pareja incluso, pero no funcionó y finalmente se separan. Debbie se convirtió como en este retrato de la mujer traicionada por su esposo y su mejor amiga. Wow, qué novela más buena. Y a la Elizabeth seguro le cayeron arriba. Chacho. Y el escándalo obviamente lo sacudió todo Hollywood. Eddie y Elizabeth Taylor se casaron en el 59. Ahí fue el segundo. Ella se convirtió al judaísmo incluso para la ceremonia y se fueron a Europa. Y él dejó atrás a su ex esposa con sus 2 muchachos. Creo que Eddie tenía 2 años y el otro estaba chiquitico. O sea, ese abusador. Porque tú te puedes divorciar, pero no tienes que soltar a los niños. Exacto, le di una suelta en banda. Las revistas publicaban fotos de Carrie sentada junto al teléfono esperando que su papá llamara desde Inglaterra. Lo vendían así para dar pena. Ay, qué fuerte. Contaban que ella decía cosas como que mi hermano ya camina, papá. Tratando de conectar como con él, pero no, el tipo no estaba en eso. Y esas historias se publicaban como si fueran cosas súper sweet y tiernas, pero en verdad estaban utilizando el trauma de esa niña para crear contenido. Sí, para la mamá dar pena también. Loca que era. No, es que yo te digo, de esa familia ahí no había uno con juicio. Entonces, ay Dios. Carrie siempre habló de haber crecido buscando como el afecto de sus padres, que eran 2 narcisistas, según ella.
Y eran personas que no tenían ningún tipo de disponibilidad emocional. O sea, ella sabía que ellos la querían, pero no estaban ahí para lo que tenían que estar. Debbie se casó después con Harry Carr, un magnate del mundo de los calzados. Él era el doble de la edad de ella y según ella misma, él era bastante aburrido. Cuando no aparecían en las fiestas, Debbie decía que estaba fuera haciendo dinero. Carrie describió que de niña se quedaba dormida en las escaleras esperando a que su mamá llegara. Que cuando Harry finalmente se mudó con ellos, ella dormía en el piso al lado de la cama de Debbie con su cobija para poder estar cerca de su mamá. Ay, Jesús. Ay, pero esa niña sí pasó. Debbie, obviamente, trabajando sin parar en película, en actuación, en club, se iba de gira para mantener a la familia y el estilo de vida al que ya estaban acostumbrados. Ella estaba, cansada y cuando Carrie se ponía muy ansiosa o no podía dormir, Debbie le daba media pastilla tranquilizante de adulto. Para calmarla, no digo yo. Ok. Lo que, obviamente, hoy en día es una locura total. No presa. Era una locura en ese momento también, no nos equivoquemos. Pero súper presa. Pero ahora estuviera presísima, claro. Pero nada, Carrie desde muy pequeña describía tener ruido en la cabeza que no podía apagar. Ya ustedes saben, loca. O sea, es una persona Esa bipolaridad. Mira, venía ahí guardadita. Su hermano confirmó que el insomnio y la agitación la acompañaron toda la vida. Él dice que eran los primeros, que ya hoy mirando para atrás sí se dan cuenta que eran los primeros síntomas del trastorno bipolar que también tenía el padre de ellos y que obviamente fue un gran factor en la vida de Carrie Fisher, ese desorden. Cuando Debbie salía de gira, Carrie y su hermano se quedaban al cuidado de su niñera, Dottie Wolf, y de su abuela Maxine. Carrie las describió bien fuertemente. Dijo que eran mujeres duras, críticas, que le decían cosas horribles. Su hermano Todd, con 2 años, le preguntó una vez: ¿hacemos algo bien? Porque aparentemente esos dos niños no podían hacer nada sin que la abuela y la niñera le cayeran arriba. Ay, Dios. Para sumar como más tensión a todo este asunto, cuando Carrie tenía alrededor de 9 años, llegó a vivir con ellos Tina, la hija de Marie McDonald, la ex esposa de Harry Carl, o sea, la hija del esposo de su mamá. La ex esposa murió de una sobredosis de Harry. De repente había una niña de la misma edad de Carrie compartiendo su habitación y compitiendo por la atención de Debbie. Y si Carrie aprendía una pieza al piano, Tina quería aprender la misma. Carrie ya Carrie de por sí sentía que tenía que pelear y estar de migajera atrás de la mamá. Imagínate ahora con esta carajita zarando también. Que seguro la mamá quería estar fría con el marido y no sé qué, y también le quería prestar más atención a la... Porque no lo dudo. Nada. Fuera de su casa, Carrie era muy popular, increíblemente carismática. En Beverly Hills High, en el bachillerato, se hizo amiga de Gina Martin, la hija de Dean Martin. Ellas eran como las chicas cool. Wow. Ya tú sabes. Sus amigos de esa época la recuerdan como alguien que hablaba con intensidad y una gracia que parecía de adulto. Era muy rápida como para responder. Tenía muchas referencias de cultura popular y podía llevar una conversación de cualquier tema porque siempre fue una chica muy inteligente. Aunque obviamente hoy en día esa misma energía así tan desbordante, una gente que no puede parar, es también síntoma o señal de la bipolaridad. Dos de sus amigos de esa época serían como su compañero de toda la vida, que eran el actor Griffin Dunne, el papá de Dominic Dunne, el hermano, de Dominic Dunne, que fue la actriz que mataron, jovencita, un fan, hija de Dominic Dunne, el papá que después... Dominic Dunne era un actor que terminó escribiendo artículos para Variety, incluso fue que escribió el del juicio de O.J. Simpson y muchísimas cosas más. Y el de los hermanos Menéndez también él escribió una pieza para eso. El otro amigo era Gavin Becker, quien se convirtió en un experto de seguridad personal y escribió el libro El regalo del miedo. Un libro que dicen que es muy bueno. Yo no lo he leído. Pero se trata como de aprender a confiar en nuestros instintos en situaciones de peligro. Fíjate tú. Ok. Nuestros instintos... Claro. Ay, mi amor. Pues sí. ¿Qué es lo que tú dices?
No, nada. Trabajo. Leticia, ¿qué es lo que tú crees que yo ando haciendo en la calle? Nada. Señores, Pero Leticia no me tiene a puedo mí mirar. desacreditado. Siempre. Siempre. Ay, Dios mío. Por dentro, Carrie no se veía como lo veían los demás. Ella creció convencida de que no era bonita. Lo explicó. Ella lo llegó a hablar varias veces con mucha honestidad. Ella decía que sabía con la certeza absoluta de una niña de 10 años que no tendría la belleza de su madre. Ay, Dios mío. ¿Qué fue? Bueno, es que el papá no la ayudó ahí en los genes. Nada, pero es que también la mamá era imposiblemente bonita. O sea, su mamá era una vaina impresionante. Bueno, así que ella decidió desarrollar otra cosa. Si no iba a ser bonita, al menos iba a ser graciosa. Exacto, gracias. Al menos podía ser inteligente. Esa decisión ella la definió. Y irónicamente, Carrie Fisher era hermosa, en verdad. Y Star Wars se encargó de hacérselo saber al mundo. Esa tipa era bella, bella. Yo la veía, o sea, para mí ella era bonita. Y o sea, la famosa foto de ella con el traje de baño ese. O sea, Claro. O sea, ella tenía un cuerpazazazo. Sí, pero tú sabes que esas son se cosas. destruyó después, pero bueno. No, pero ya, bueno, imagínate. Imagínate. Nada, hubo un momento que la marcó ya profundamente alrededor de los 13 años, en uno de los raros encuentros con su papá. Perdón, un momento. Bueno, el tema con su papá es muy fuerte. Es muy fuerte. Aquí vamos. No hay un episodio de este podcast que yo no tenga una alergia y esté hablando nasal. Cualquiera cree que empericado que estoy todo el tiempo. No, eso. Es que Les informo que no, es la lastimosamente. gente fina que le da alergia a lo que sea. El polen, el aire. Tú, Yo, bueno, después no quiero que me llames ahí llorando, amiga. yo. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué fue lo que yo...? Que Con algo el la marcó papá. con su papá a los 13 años. Él obviamente brillaba por su ausencia. Eddie un día la miró durante un paseo y comentó que notaba que estaba desarrollando senos. Carrie lo describió en su libro Shockaholic, que fue muy incómodo. El tipo de... le hizo un comentario bien... Me imagino que un maldito asco, en verdad. Vayan a leer el libro. Es muy bueno. ¿Tú leíste ese? Shockaholic. Yo leí snippets y oí como 17 podcasts. Así que nada. O sea, vale la pena. Si lo encuentro, le mando el link para que lo compren. Ajá. ¿Y qué fue? Entonces, ¿qué fue lo que... ¿Qué fue lo que pasó? Que le hizo un entonces? comentario como muy feo sobre el tema de que ella estaba desarrollando senos. Desarrollándose. Y ella se sintió súper incómoda. Mientras tanto, la casa, o sea, el matrimonio de la mamá, estaba ya también... Yéndose a la mierda. Ajá. Yo no sé, en esa época como que todo era... O sea, si tú te pones a pensar, esos artistas de los 50, 40, no sé qué, siempre tenían como un drama, había un tema muy serio. En el documental que te comenté, ella hizo un comentario de su mamá que yo dije, pero ¿cómo una madre le dice eso a una hija? Es como que tenían otro tipo de mentalidad, un poco... No, a mí me choca tanto Súper dañado. Todos estos actores y todas estas actrices que se casaron 17,000 veces en una época donde el divorcio era lo peor. horrible. Pero la gente allá, antes respetaban menos el matrimonio que ahora, yo no, creo. y ahí todo el mundo se agarraba, se cogía, se desbarataba. Eso y era de que, pero no Mira, estoy todas esas entendiendo. historias de Hollywood entre los años 20 y los años 60 son cuentos fuertes. Y ahí todo el mundo se cogió con todo el mundo, hombre con Sí, hombre, mujer con como mujer, mujer, o sea, con hombre, con sí, con mesa, con todo. Todo, o sea... Que está muy bien. No digo que esté mal. Eran felices. Pero dejen la fingición. Exacto. Entonces, como que los hijos de esa gente, como que todos tenían un tema. Pero fuerte, no era de que cualquier cosa. Ya tú sabes. Nada, entonces Debbie estaba con este matrimonio en mala. Harry resultó ser un adicto al juego, un ludópata, que perdió los $20 millones que ambos tenían cuando se casaron. En esa época, $20 millones de Dejó dólares. a la Debbie en olla. Así es. Y más todo eso, aparte de todo el dinero que Debbie había ganado durante el matrimonio. Porque yo entre los dos tenían 20 cuando se Separación casaron. de bienes, maldita sea. Y también lo encontraron recibiendo atenciones de una manicurista. ¿Qué? Que claramente no era una manicurista. Una prostituta. Que está bien también. Apoyo el trabajo Sí, mi amor, sexual. pero con los cuartos de su mujer, no. Pero exacto, págueselo de lo Págueselo suyo. usted de lo suyo.
Todo esto Carrie se lo imaginaba que iba a pasar. Siempre había tenido un mal presentimiento sobre Harry. Cuando todo salió a la luz, Debbie le dijo algo a Carrie que repetir el resto de su vida. Le dijo, puedo contarte esto porque tú eres la fuerte y tu hermano es la herida abierta. A lo que Carrie respondió que lo tenía completamente al revés. Pero en el fondo lo aceptó. Y esa idea de que su fortaleza nacía precisamente de su fragilidad se convirtió en algo como que fue su filosofía de vida para siempre. Con 15 años, Carrie dejó la escuela secundaria para acompañar a su mamá a Nueva York, donde Debbie iba a protagonizar el musical Irene en Broadway. El rol de Carrie, en teoría, era estar ahí para apoyarla, pero en la práctica era la cuidadora. Terminó actuando en una pequeña parte de la obra, que fue su primer trabajo profesional. Incluyendo una escena en la que su personaje estaba literalmente a los pies de su madre, mirándola desde abajo, una metáfora que, bueno, básicamente su día a día. Sí, hasta su último día. Pero en Nueva York también le dio otra cosa. Le dio ella mucha libertad. Carrie era joven, era muy inteligente. Y después de cada función salía a la ciudad con los bailarines gay del elenco. Ay, mi amor. Lo Coro. que en verdad está genial. Coro, mi amor. Y Ajá. su lugar favorito era el Continental Baths, el club donde Bette Midler estaba construyendo su carrera. Ahí fue que ella comenzó actuando para el público gay de Manhattan. Carrie la vio en esos años. Esas noches en el Continental Bath forman parte de esta mitología de esa época de la vida de Carrie Fisher y de Bette Midler y de la comunidad, un lugar muy emblemático y que la Carrie Fisher tuvo ahí en el medio de todo, obviamente. El escritor Bruce Vilanch, que escribía para Bette Midler en esa época, la conoció justo ahí en esa época y contó que Debbie Reynolds, la mamá de Carrie, a pesar de ganar $15,000 semanales. ¿Cuánto? My God, $15,000 semanal en esa época. ¿Qué? Todavía. O sea, $15,000. Pero ella se recuperó. Eso del marido no fue nada. Es que eso es para ti y para mí, pero eso es una Eso es chilata para esa chele. gente. Bueno, sí, para su estilo de vida seguro que sí. Espérate, vamos a investigar. $15,000. Dios mío, yo resuelvo mi vida ahora mismo. O sea, wow. Semanal. Espérate, yo tengo que averiguar cuánto es eso. Joel. Pero ¿por qué que no? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tú no diste como que ese don de cantar, de patillar? ¡Era cierto! $130,000. Hoy en día son $130,000 semanal. A la semana. ¿Para qué? Para cantar y animar un público. Ey, eso es un trabajo, pero... Yo lo wow. sé. Pero yo, está heavy. O sea, yo feliz, mi amor. Wow. Y seguro No ya me no. quiero ni seguir, yo me deprimí. Y nosotros aquí, mira, ¿dónde estamos? vámonos. Vámonos de aquí. El diablo, loco. Y yo peleando esos honorarios, Dios mío, todavía. Deje cine. Nada, exacto. Deje cine, gracias. Ella le pagaba sus $15,000 semanal. Ella tiene muchísima deuda también. Acuérdate todo lo lío que le dejó el marido. Sí. Y el estilo de vida. Entonces ella siempre estaba buscando oportunidades de obtener cosas gratis. Influencer. Exacto. En un encuentro con Bette Midler. Desde temprano. Exacto. Ese era el influencer de esa época. Ajá. Debbie Reynolds. Ella se encuentra con Bette Midler en los camerinos y Debbie agarró un... ¿Cómo es? Un bucket de KFC. Ajá. Se puso junto a Bette Midler, señaló las dos y le dijo exacto, le dijo a un fotógrafo que estaba ahí que si le tomaba la foto le darían pollo gratis un mes para alimentar al elenco. Carrie al fondo, sabes, como que mierda y esta tipa. Y nada, como que le dijo una palabra en Yiddish que es Hauser, que eso es como una gente que exprime cada centavo. Obviamente. But y'all know. But y'all know. I love you, pero ustedes saben. La fama que tienen, pues sí. Hey, no. La gente de los judíos lo está tirando mucho últimamente. Eso fue un relajo. Al menos que tú seas sionista, well, fuck off. Pues sí. Y nada, voy a poner una banderita en esta parte, que es Free Palestine. Bye. Ay, Dios. Así es. Carrie consiguió... Cuando que consiguió, siguió persiguiendo su carrera actoral. Yo consiguió el bucket. Al principio no estaba teniendo mucho éxito. Su debut en el cine llegó en el 75.
a los 17 años con Champú, clásico, con Warren Beatty y Julie Christie, Lee Grant y Goldie Hawn. Carrie interpretaba a una adolescente precoz y la historia de cómo consiguió el papel dice todo sobre quién ella era. Bueno, quién era ella en ese momento. Ella fue a hablar con Warren Beatty al set con una actitud genuina de no importarle demasiado sin saber bien si quería el papel. Y a Warren Beatty, por supuesto, esa actitud de ella le encantó. Era como lo que quería para el personaje. Le dijo que era virgen. Oh my goodness. Y Carrie respondió que le gustaba ser la virgen más mal hablada que nadie había conocido. Coge ahí, mi amor. Seré la prostituta más reconocida de la región. Coge ahí. Bitch. Y la contrataron y Warren Beatty, siendo él, no tardó en ofrecerse a resolver esa situación. Es Un maldito viejo con una carreta de 17 años, gracias. Ella dijo que sí, que 4 veces. Ajá. Y fueron besties muchos años. Ella dice que en retrospectiva ya de adulta reconoció con su humor característico que probablemente debió haber aceptado porque ellos no hicieron nada, sino que él se le tiró como 4 veces. Pero después ella dijo que debió decir que sí. No, mi amor, tú eras una niña, no podías decirle que sí. Pero en el documental ella presentó un amigo que ella dijo que fue su amigo que la desvirginaron porque ella tenía un novio y el novio le había preguntado eso, si ella era virgen. Y ella fue donde el amigo a contarle y el amigo le dijo, pero pero yo mira, te ayudo. Pero si tú supieras, si por tú lo menos un amigo de ella, parece que están los amigos. Y eso pasó en Londres. Y ella ella lo contó ahí con él en el documental. Y ella, no, pero yo fui, yo le dije. Dime tú. Pero está bien. Y el tipo le dijo, bueno, y tuvimos, yo la desvirginé. Y ya ella iba preparada y somos amigos besties hasta que murió. Pero dime tú, si un amigo mío, yo estoy en sequía, yo le digo, mano, mira. Vamos a tirar par de polvo. Somos amigos. Y claro que me tiene que... Ella yo fue, ayudar a mi amigo. Claro, somos... Eso no es nada. No, pero entonces ella Siempre y cuando usted sepa que eso es eso y ya. Bueno, así fue la negociación de ella con su amigo. Así fue la negociación. Y él le dijo, para que la gente entienda que eso no afecta una amistad. Tú y yo somos besties estoy totalmente todavía. de acuerdo con eso. Él la ayudó ahí. Él dijo, ven, te voy a entrenar para que llegue preparada muy para bien. tu novio. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Por lo menos fue una gente que de en la que ella confía. ¿Tú me entiendes? Claro, ella fue y se lo contó y él dijo, ven, ayúdate. Ay, mano, vamos a salir de eso. Sí, ven más. A pasar vergüenza a la calle, no. mira. Sí, pero ahí vino el otro comentario que prefiero ni decirlo de la Dilo mamá. porque de ella que estamos hablando. Es que me da grima. O sea, que su mamá le dijo un día que ella tenía como que ella le estaba ofreciendo que tuviera sexo con una persona y ella supervisarla para enseñarla cómo tener sexo. Ella yo me acuerdo de eso, ¿no? Ella lo dice en el documental. Y cuando ella lo dijo, yo quedé así. ¿Yo qué? Y ella lo estaba diciendo como que... No, eso no es nada. Eso no es nada. Eso, mi mamá me dijo eso. No. Eso está muy mal. Por eso te digo que esa gente de esa época estaban desacatados. Estaban muy mal de su cabeza. Nada. A tu hija. Lee Grant ganó el Oscar por el papel en esta película. Traumada. Y ella contó que ella quedó impactada por lo etérea y hermosa que él quedó. Y por lo directa y fuerte y honesta que resultó ser. Solo tenía 17 años, como dije, en ese momento. Pero era una persona que se movía con mucha seguridad y una forma de comunicarse que no correspondía a una niña de su edad. Era lo opuesto a lo que se esperaba, como de todas estas chamaquitas de Hollywood, glamurosa, que se callaban la boca y no hablaban cuando le decían que hablara. Y ella obviamente no era de ahí. Después de este rodaje, Carrie se fue a Londres a estudiar en el Central School of Speech en Drama, donde tuvo su primer noviecito y disfrutó del anonimato mientras Shampoo se convertía en un exitazo en Estados Unidos. Pero el viaje de regreso a Los Ángeles cambió ahí su vida para siempre. Volvió para audicionar para una película llamada Carrie, que al final se la dieron a Sissy Spacek, obviamente Legend. Pero en lo que ella estaba en la sala de audiciones había otro director observando. Un don que le dicen George Lucas, que estaba en pleno proceso de casting para una película de ciencia ficción llamada Star Wars. Bueno, en ese momento se llamaba The Star Wars. Así con el da adelante. Lucas inicialmente dudó en considerarla porque quería a una chica más convencionalmente bella. Maldita vaina con ese tema, loco. Me quilla. Horrible, de verdad. Y él hizo el comentario y muy mal, Lucas. Muy mal. Bueno. Además, tú eres más feo que un culo, que es lo que tú estás opinando de una gente linda. Horrible. Loco. You're fat. Sigue siendo fat. Exacto.
Digo, los gordos somos lindos, pero tú no what I mean. La otra candidata era Amy Irving, perdón. Pero lo que terminó de convencer a George Lucas fue que Carrie no interpretó a su personaje como esta damisela en aprieto, tú sabes. La hizo como más como una jeva con actitud y le dio el papel. Independencia. Le pidieron que bajara 10 libras. Gracias. Hasta Wow, el qué rodaje. pique. Me imagino que a Harrison Ford no le pidieron eso. Bueno. I mean, well, did you Bueno, see? es que mira, el Harrison estaba... Para mí ese señor sigue su plan. Yo me lo Sí. quiero dar más por la nostalgia ahora mismo. Qué nostalgia, ese viejo está de Jesus. todo. Wow. Yo te hago el coro, Yeah. cualquier cosa. Sí, o sea, ese señor se ve bien todavía. Wow, sí. O sea, wow. Y él tiene como una vaina. Yo... No sé, un no sé qué, que no sé cuánto, como que... Ay. Y la Carrie pasó por ahí también. Y sí, y fue un lío feo, porque él estaba casado. Por eso se supo muchos años después, eso no se supo cuándo Ella lo dijo pasó. después, fue, pero... Durante el rodaje, en el cumpleaños de George Lucas, en el rodaje de Star Wars, el equipo organizó una fiesta y algunos decidieron que sería buena idea emborracharla a ella. Harrison Ford, que ya tenía 33 años en ese Ay, momento, Hollywood. intervino y la rescató de ese lío, de ese plan. Y esa misma noche Superhéroe. comenzó una aventura que duraría 3 meses. Todos los viernes por la noche, sin falta, se echaba ese polvo. Mi amor, pero la rescató con su segunda. Que venga y me rescate a mí. Aquí él tiene un club de fan que puede rescatar si quiere. Chacho. Estoy a fumar, Harry. Ay, Indiana. Ven, estoy mala. Pues sí. Carrie mira, llevaba apenas... qué cosa, lo viernes. Ella en ese momento, lo que tenía era como un año que había perdido la virginidad. Como, bueno, que el amigo que con la que la perdió fue Griffin Dunne, que yo también se lo hubiese dado, debo decirlo. En verdad. Su bestie. Ese señor es muy todavía, él, claro, está mayor, pero es muy buen mozo todavía. Y ella, obviamente, como lo había hecho con una persona que era de su entera confianza, se sentía muy nerviosa cuando vio a Harrison Ford que venía para arriba. Y ella, oh my goodness. Ay, amigo, este episodio está tomando un vuelco. Ay, que el Harry, él está bien. Está bien, ahora. Ella quería parecer como bien sofisticada y experimentada, pero Fue sofisticado. obviamente esa seguridad estuvo con ella para siempre. Ella misma lo decía. Incluso décadas después, cuando finalmente ella habló públicamente de ese romance, ella estaba súper nerviosa con cómo él iba a reaccionar a que ella haya soltado toda esta información. Mark Hamill también estaba perdidamente enamorado de Carrie, pero ella no tenía ningún interés. No, ya él estaba en declive, por decir una palabra. Sí, pero wow, qué declive. Mira eso, Dios. No. Mira eso. Jesus. Dios mío. Mira con aretico, wow. Viejo y con aretico. Pero pues sí, nada. Mark Ya Hamill dejemos estaba de estar atrás de ella. goloseando Exacto. tanto. Mark Hamill estaba atrás de ella también, pero en verdad ella no estaba en eso. Déjame ver quién era quién. Mark Hamill. Luke Skywalker. Luke. Él estaba Ni yo he atrás de- visto la película bien y yo sé quién es. Es que yo no retengo tanto nombre, señores. Él No. sí era tradicionalmente bonito, pero bonito. O sea, él Ah, era sí. bonito, no hot. No, exacto. He was cute, but not hot. Exacto. Era lindo, pero no estaba bueno. Como él la cara le cambié también por Ay, que esa mala vida. No fue impaciente que tú. Ay, verdad. Ay, perdón, Lucas. Claro que Bueno, cuando la película estaba lista, Carrie fue a verla con su amigo Griffin Dunne. y le dijo de antemano, esto es una estupidez tremenda, prepárate. Le dijo eso. Bueno, él era lindo, pero tampoco. Bueno, Harrison Ya, está más ya. bueno. Déjame ver, pero él no me deja golosear. Él sí puede y yo no. Nadie puede ya aquí. Diablo. Nada, cuando las luces se encendieron, al final, Dunne se giró hacia ella y le dijo, tu vida tal como la conoces se acabó para siempre. Sí. Carrie no solo se volvió obviamente una superestrella, se convirtió en la primera heroína de acción femenina del cine popular, una mujer que no estaba esperando que la rescataran y que peleaba igual que los hombres que estaban al lado de ella, que era la princesa Leia. En verdad era el corazón de la historia.
Y en paralelo a todo esto, Carrie estaba construyendo otro personaje, el de la entrevistada más ingeniosa de Hollywood, dicen. No era la starlet típica, era una escritora con una lengua afilada y una honestidad que desarmaba a cualquiera. Carrie se mudó entonces a Nueva York y comenzó a frecuentar al elenco de Saturday Night Live, donde forjó una amistad cercana con John Belushi. Fue alrededor de esa época que comenzó a usar Percodan, un opioide. El ruido en su cabeza necesitaba algo que se apagara. Claro. Con el John Belushi, ya tú sabes. Ya tú sabes. Eso era droga. En enero del 78 anunció a sus amigos que tenía novio. Alguien apenas un poco más alto que ella. Era Paul Simon. Que será su ídolo cuando yo era adolescente. Ya hizo tan problemático de por sí. Es que, wow, es que... O sea, él, Bridge Over Troubled Water, era una canción que ella cantó a los 13 años en el colegio y esa la canción la escribió él. O sea, ya tú sabes. ¿Ella se casó con él o no? Yo no me acuerdo. Vamos a seguir leyendo aquí. Porque está fuerte. Esos son más de 20 años, ¿no? Yo no sé. Pero él estaba saliendo con Shelley Duvall, en verdad. En ese momento. ¿Qué? Pero una noche de cena con Robert Altman, Richard Dreyfuss y el resto del grupo, Carrie y Paul no pudieron dejar de hablar entre ellos. Shelley Duvall estaba sentada ahí. Cuando Shelley se fue a filmar The Shining, ahí fue que ellos le dijeron, aquí fue, vamos a rapadear duro. Se fue la mujer, la aprovechemos. Ellos tenían mucho en común, en verdad, incluyendo que le encantaba el perico. Carrie pasaba todo su tiempo en el apartamento de él, frente a Central Park, y él añadió el Percocet a su repertorio. El vecino de al lado era Lord Michaels, el dueño de Saturday Night Live, y con una puerta comunicante entre los dos apartamentos que, según se dice, a veces dejaban abierta. Ya tú sabes. Ahí había, o sea, ahí pasaba yo hubiese pagado todo. dinero para estar ahí. De todo. Esos parties en esos apartamentos con puerta. Wow. Me encanta. Me encanta un desorden. Ay, mi gente. Qué fuerte. Bueno, eso era muy normal en esa época. Eso no es nada. Es como que. Siento que eso era como el día. O sea. No sé. Pues no debe sorprender realmente. Carrie claramente estaba sufriendo lo que entonces se llamaba como depresión maníaca y hoy se sabe que es bipolaridad. No tenía diagnóstico todavía. Mucho de su consumo de drogas era automedicado. Claro que era automedicado, era perico. Ella misma. Lo loco es que gente con dinero, no sé qué, y que ahora te detectan cualquier vaina de mirate y antes era de que... Ya lo sabes. A finales del 78 presentó en SNL, en Saturday Night Live, y ahí se hace amiga también de Dan Aykroyd. Amo a Dan Aykroyd. Ese sí está vivo todavía. Ese fue decente. Y obviamente se hicieron tan cercanos que la que era novia de él también estaba preocupada porque esta tipa no tiene bandera. Simon tenía 15 años más que ella y todos sus amigos, Steve Martin, Lord Michaels y toda esa generación eran mayores y se sentían como, tú sabes, más sofisticaditos. A diferencia de su inseguridad con Harrison Ford, que era física, la inseguridad con Simon era intelectual. Ella sentía que no podía seguirle el ritmo, aunque probablemente... probablemente no, ella sí podía, pero su inseguridad... Claro. Ella firmó El Imperio Contraataca o The Empire Strikes Back, como ustedes quieran, y se comprometió a aparecer en la película de su amigo Belushi, de Blues Brothers, junto también que estaba Dan Aykroyd. John, en su estilo bien de él, invitó a Carrie y a Dan a su casa un día. Hizo de Celestino. Yo amo esa palabra. Wow, tenía mucho que no lo escuchaba. De Maipiolo. En dominicano. Ajá. Y en un momento simplemente se quedó dormido para que ellos dos se quedaran solos. Llegaron a tomar ácido juntos y a comprometerse, aunque eso nunca llegó a ningún lado. No, es que nos conocimos una noche y tú sabes, y tomamos ácido juntos y nos enamoramos así. Todo el mundo anda microdosing these days. Eso no es nada. That's true. Para el 81, Carrie ya estaba bien mal, incoherente, constantemente bajo los efectos de lo que sea. La mayoría de la gente que la conocía apostaba que ella se iba a morir antes que John Belushi. Ese año protagonizó Under the Rainbow junto a Chevy Chase. Ay, Chevy Chase. Una comedia ambientada en el 1938, ¿qué? Malo como actor y como persona. Un mamagüevazo, lo que él siempre lo ha sido.
¿Qué estaba diciendo? Tú siempre me... Yo estoy aquí para eso. La película con Ajá. Chevy. Una comedia ambientada en el 38 sobre los extras que interpretaban a los Munchkins en El Mago de Oz. Ay, Dios mío, padre. Mientras un duque austriaco intentaba sobrevivir un complot de asesinato. Eso se tuvo que haber hecho bajo todos los efectos. Esa película se dice que solo tiene sentido como en ese periodo específico de Hollywood. Carrie bajó hasta 43 kilos durante el rodaje. Ah, pero se murió. Ah, pero se murió. ¿Y qué fue? Y se veía. Se veía. O sea. Esos 80 libras. Ay, Dios mío, se estaba muriendo. Y caminaba. O sea, Dios mío. tenía fuerza para algo. Al final del proyecto colapsó en el set y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Ahí fue cuando le diagnosticaron trastorno bipolar tipo Diablo, 2. esa maldita edad. Pero Carrie no pudo aceptarlo todavía. Pensaba que podía controlarse sola si dejaba la cocaína y el percordán. El Valium, eso sí lo seguía usando, pero está bien. Hasta yo quiero. Dame Valium. Ella filmó The Return of the Jedi, que ahí hay que sale el famoso bikini dorado, que ella lo odiaba con todo su ser. Sí, pero... Lo único que lo hacía soportable, dijo, era que en esa película ella mataba a Jabba the Hutt. Diablo. Años después le contaría a Terry Gross en Fresh Air que no se había dado cuenta de que al aceptar ese papel estaba firmando un contrato invisible para mantenerse exactamente así durante los siguientes 40 años y que claramente ella había roto ese contrato porque ella le dio con todo a todo. Se destruyó, de verdad. En marzo del 82, John Belushi murió de una sobredosis en el Chateau Marmont. El Chateau Marmont hay que hacerle un episodio. Ahí es el hotel donde todo ha pasado y sigue pasando. Todavía el otro día se armó un lío. Y no me acuerdo quién fue. ¿A quién encontraron? Encontraron a uno haciendo lío ahí. Ay, Dios. Chateau Marmont es un personaje, o sea, es increíble. Una edificación. Se puede hacer una un edificación. podcast, ajá, se puede hacer una serie de con episodios. personalidad. Una serie de episodios nada más de ese hotel. Sí. Ay, santo. Carrie perdió a uno de sus amigos más queridos. Poco después, Richard Dreyfuss fue arrestado tras estrellarse contra un árbol en Beverly Hills con cocaína y percodan encima. Dreyfuss también era bipolar. Es bipolar. Yo amo a ese tipo. Para uno de los actores que yo más disfruto ver a Richard Dreyfuss. Y durante años, él y Carrie se sostuvieron mutuamente como en esa batalla, tú sabes, contra las drogas. Y se sostuvieron también. Bueno, no sé. Yo no sé exacto. The Blind Leading the Blind. Su relación intermitente con Paul Simon volvió a encenderse y en el 1983 decidieron casarse. Ella tenía 26 años, él 41. Cuando le contó a su padre, Eddie Fisher respondió que ella tenía un cuerpo espectacular y que debería casarse con él. Vaina de viejo. O sea, eso ¿qué tiene? O sea, qué comentario más random. Pero obviamente Carrie no le hizo caso a lo que él estaba diciendo porque el tipo estaba drogadísimo. Y nada, su papá era un anormal también. Ella dijo que ella era como su mamá, como la mamá de su papá, que su papá se volvió una mierda después que sí, de los dos. Sí, exacto, era la mamá de ella. El matrimonio no tardó, obviamente, en desbaratarse. Carrie sufrió un embarazo ectópico, que eso es cuando el embrión se empieza a formar en una trompa de falopio y obviamente eso no va para parte. Y tuvo que durar 2 semanas hospitalizada. Paul fue frío y distante durante ese periodo. Carrie supo que en verdad va, hermanito. Usted no funciona. Vaya a su bridge over troubled water. Gracias. En el 84 en Londres, para un compromiso antes de la boda de su madre con un hombre llamado Richard Hamlet, sobre el cual ella también tenía muchas dudas basadas en, tú sabes, ya en la trayectoria de por sí de los hombres y su mamá. Carrie no dio señales de vida. Debbie entró en pánico, llamó al hotel, le dijeron que no podían entrar a la habitación, entonces llamó a su amiga Ava Gardner, a mi amiguita, y que ella estaba viviendo en Londres y le dijo, ve para el hotel. Solo Ava Gardner le abrieron la puerta y encontró a Carrie inconsciente en el suelo, la arrastró hasta el hospital básicamente. Carrie llegó a tiempo a la boda de su madre. Meses después, el nuevo marido de Debbie le pidió dinero de su fondo de retiro para inversiones y el ciclo comenzó de nuevo. Otro tigre que dejó a Debbie Reynolds sin nada. Ah, no, pero esa era la vida de ella. Ella buscaba tigres que la dejaran en bancarrota. Ajá, ya era exacto. Acá, Sugar Mommy. Damn.
De vuelta en Los Ángeles, Carrie tenía la casa de fiestas de todo el mundo en Benedict Canyon y su nuevo mejor amigo era nada más y nada menos. ¿Quién? Que Rick James. Ya tú sabes. Claro, Rick James famosamente periquero y con muchos cuentos muy buenos, en verdad. Ese otro que hay que hacerle su episodio. Ese tipo... Bueno. En la primavera del 85, una amiga la encontró semi-inconsciente en su casa. Llamó al doctor David Keeper, que le dijo que la llevara al Cedar Sinai de inmediato y que la bofeteara durante todo el trayecto para mantenerla despierta. Ok. No, pero es verdad. No está bien, pero es que... Le bombearon el estómago, que ahora identificó en ese momento. Bueno, ya dijo como que eso fue su rock bottom. Como que bueno, ya. Ya, stop. Espérate, tengo que parar. Spoiler alert. She didn't. Ella, nada, salió sobria de ahí, empezó a tratar el trastorno bipolar en serio y se puso a escribir. Postcards from the Edge salió en agosto del 87 y fue un bestseller de inmediato. Ese es su primer libro. Es una novela vagamente autobiográfica sobre una actriz que lucha contra drogas y su complicada relación con su mamá famosa. Ok. Carrie la abrió con la línea: quizás no debía haberle dado mi número de teléfono al tipo que me bombeó el estómago, pero ¿qué importa? Y la cerró con una carta a ese mismo médico que terminaba preguntando si esa noche en urgencias había vomitado algo que necesitaba, porque claramente sentía que le faltaba algo, pero siempre había sido así. Dijo, con eso fue que ella cerró el libro. Wow. Esa tipa era excelente, loco. Es verdad. Por primera vez, Carrie Fisher era estrella de algo que le pertenecía de verdad. Siempre se había considerado escritora y ya ahora, obviamente, ya se lo demostró a todo el mundo que sí, que ella podía. Mike Nichols compró los derechos para llevarla al cine y contrató a Carrie para escribir el guión. Consiguió el papel en When Harry Met Sally. Escribió un segundo libro, Surrender the Pink, basado libremente en su relación con Paul Simon, que todavía se estaba acostando a pesar de que ya tenían un tiempo divorciado, gracias. Es el badén de ella. Ajá. Mientras él ya salía con Eddie Brickell en ese momento. Sus fiestas en Benedict Canyon eran legendarias. Ahí estaba Elizabeth Taylor, dígase el cuerno de su mamá. Gracias. The Traveling Wilburys. Así son, así de liberales y felices. Marsha Clark, Chris Darden. Y lo de Chris Darden era aún pasando el juicio de O.J. Simpson. Chris Darden era uno de los fiscales que estaba llevando el caso. Ya saben. En 1990, la película de Postcards from the Edge fue otro éxito, profundizando en la relación madre-hija, que era el corazón de la historia, en verdad. Y Carrie se convirtió en una de las script doctors más solicitadas de Hollywood. Esa tipa de... qué pérdida. La persona que llaman... O sea, el script doctor es la persona que llaman cuando un diálogo necesita vida, por ponerlo así. Sí. Ella hizo Hook, Sister Aguita, Open 3. Su nombre aparece en los créditos, pero su voz no aparece en los créditos, pero dicen que se sentía su estilo en todo lo que se hizo ahí. Que no sé por qué no la ponen en los créditos, porque eso es un trabajo parte del equipo. Totalmente. Y además, si Carrie Fisher me hace el script doctor, tú puedes tener por seguro que es el primer nombre que va a estar en los créditos. En los créditos de adelante la pongo. Ajá. Exacto. Fulana. En los créditos principal. Adelante. Y atrás de nuevo. Ay, tú. Qué cosa. Qué pérdida, pero es que también. Ay, que fue mucho. Quieren darlo todo. En el 91 comenzó una relación con el agente de CAA, Brian Lord, o Lard, whatever, que era un tipo bien amable, bien inteligente, 4 años menor que ella. Era el tipo de hombre bueno con el que ella tardó en saber qué hacer, pero finalmente ella como que nada, se dejó querer. Ay, qué bueno. El 17 de julio del 92 tuvo a su hija, Billie Lord. La felicidad duró hasta finales del 93, cuando Brian le dijo que es gay y que se iba con un hombre. Oh, ok. Gracias por la hija que me diste, pero... I'm gay. Qué bien, qué bien. Obviamente ella cae en una depresión profunda. Es que tiene que ser difícil porque eso es algo con lo que tú no puedes competir. Tú no te puedes ni quillar. No te puedes quillar porque no puedes controlarlo. Claro. Ya es algo que tiene que aceptar. Lo interesante es que ella se mantuvo siendo ally.
Y ella Sí, claro. podía hacer homofóbica, mira. Claro. Ahí mismo. No, porque eso no son problemas de no, nosotros, no. espérate. No, claro, no. El que te puso de relajo fue él. Claro. No fue exacto. Pero sí, yo entiendo. El... Loquito. Nada, ella dijo que cuando ella amaba por kilómetro y kilómetro, un amor tan grande que debería ser ilegal o al menos tener su propia capital y su propia moneda. Aceptó la realidad de Brian con generosidad, pero eso no le impedía culparse, preguntándose si había hecho algo, aunque su mente sabía perfectamente que eso no era por eso, que él era maricón, porque era maricón y ya. Debbie también, en medio de otro divorcio catastrófico, otro marido que la había Otro, dejado en ajá. bancarrota. ¿Cuánto lleva? 4. Como 3 o 4. 4, este es el cuarto. Ella y la Elizabeth, mi amor, iban ahí. Una competencia. Ajá, a ver cuál. Bueno, pues en esta ocasión, Sí. Carrie se tiró de cabeza a arreglar la vida de su mamá otra vez para no Hasta el tener que último sentir, día. para no poder tener que lidiar con sus cosas. Le consiguió un papel en la película de Albert Brooks, Mother, el primer papel importante de Debbie Reynolds en 20 años. Se mudó a vivir al lado de Carrie, Debbie, y poco a poco, entre tanto caos compartido, ellas empezaron a reparar su relación. En verdad, sí. Sí. Eddie, mientras tanto, publicó sus memorias que fueron muy honestas. Llamó a Debbie lesbiana, dijo que siempre la había detestado. La respuesta de Carrie fue inmediata. ¿Cómo fue? Ella dijo como que él estaba fumigando su ADN. Ya tú sabes. La mamá era hija. A su familia, loco, porque él está diciendo que la preñaste wow. 2 veces y le está diciendo lesbiana, manín. O sea, wow. El que se puso a pegar cuernos fue usted. Claro. Lo que siguió fue uno de los gestos más tiernos de Carrie hacia su madre. Escribió para televisión These Old Broads, un homenaje a las actrices del sistema de estudios que también protagonizó Shirley MacLaine y John Collins. Durante el rodaje, Elizabeth Taylor le pidió a Debbie Reynolds una disculpa formal por lo de Eddie todos esos años atrás. Debbie la había perdonado hacía mucho tiempo, pero ese momento claro que tuvo un peso diferente. Y Carrie vio a su madre salir del trailer con lágrimas en los ojos, caminando junto a Elizabeth Taylor. En septiembre del 2001, wow, ese mes y ese año pasó de todo. Ajá. Pero sí, precisamente sobre ese día es que voy a hablar. Debbie y Elizabeth coincidieron en Nueva York para el concierto de los 30 años de la carrera de Michael Jackson, de 30 años de solista. Estaban en el mismo hotel la mañana del 11 de septiembre del 2001. Si tengo que decir qué pasó ese día, pueden también quitar el podcast. Gracias. Debbie se despertó oliendo humo y subió a la suite de Elizabeth Taylor y se pasaron ese día juntas viendo todo lo que estaba aconteciendo. A mí hay que sacarme de Nueva York en 2 malditos minutos. Tú estás loco. Yo me acuerdo de verlo en televisión. ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¿Por qué ustedes siguen aquí? Móntense en un carro y váyanse. No, diablo, sí, yo recuerdo ese día. Fue feo. Fue feo. Yo lo vi pasando todo, mi amor. Así que el segundo avión, así. Yo, ¿qué? Yo llegaba del colegio y yo vi eso en la televisión. Y yo dije, shit. Ay, Dios mío. Nada, Carrie en todo ese periodo tenía como su prioridad ya para ese momento era ser una buena madre para su hija. Su hija Billy contó que una vez a los 9 años la llamaron al colegio por haber robado algo de la mochila de una compañera. Carrie la fue a buscar, se sentaron en el carro y le preguntó directamente: ¿tú vas a crecer o vas a ser una imbécil? El diablo. Y la niña se puso a llorar y dijo que esa pregunta la ha acompañado toda su vida. Pero es verdad. Claro. La sentó y le dijo, ay, mismo, papá. Yo seré tecata, mi amor, pero ladrona no. Espérate. A ti nadie Más te enseñaba a respeto. robar. Sí. Hay gente con cuarto para colmo. Carrie tiene una reputación que iba mucho más allá, obviamente, de la pantalla. Si alguien que ella conocía o incluso alguien que no conocía estaba pasando por algo que ella había vivido, ella aparecía o llamaba, se ofrecía, como que era una persona siempre presente. Pero su forma de defender a los demás también podía ser un poquito problemática. Cuando un productor le dijo a su amiga Heather Ross que nunca volvería a trabajar en Hollywood si no se lo daba, si no se acostaba con él, Carrie le envió a ese productor una caja de Tiffany's envuelta en papel de regalo. Dentro había una lengua de una vaca,
La nota adjunta decía que si volvía a tocar a su amiga Heather o cualquier otra mujer, la siguiente entrega contendría algo de él en la caja mucho más pequeño. O sea, Se tipo va a era una mochar. salvaje, loco. Me encanta. O sea, me encanta. Tú ves, me cae bien. Good for her. Sí, me caes bien, Carrie, ¿eh? Muy bien. Al mismo tiempo, su relación con los medicamentos para el trastorno bipolar seguía siendo bien complicada. Los dejaba, los retomaba y la gente a su alrededor podía notarlo. Claramente, Obvio. eso se ve. Hacía llamadas telefónicas de 8 horas, que eran... Y se quedaba como la línea abierta. Y algunos también sospechaban que había vuelto a consumir drogas ilegales. En los años 2000, ella hizo algo muy valiente. Salió públicamente a hablar de su trastorno bipolar en una entrevista con Diane Sawyer. Esas entrevistas de Diane Sawyer y de Barbara Walters, esa se tiene que estar quemando en el infierno, por cierto. La portada de Psychology Today fue para esa revista, la entrevista de Diane Sawyer. En ese momento era muy difícil que una gente hablara tan abiertamente de ese tipo de situaciones de salud. Todavía hay gente que le da brega porque la gente descarta a una gente con problemas de salud mental. Tú no tienes que descartar. Entonces esa gente se está fundando ya. Sí. Unos años antes, Margot Kidder, que fue la que hizo de Luisa en las películas de Superman con Christopher Reeves, había sufrido una crisis bipolar. La encontraron deambulando por las calles, yo me acuerdo de eso, en Venice Beach, y la respuesta del público fue de burlarse de ella. Carrie eligió otro camino, la honestidad. No era como una confesión, sino como un hecho. Era una enfermedad, no era su culpa y ella quería expresarse al respecto. Su siguiente libro, The Best Awful, abordó directamente la lucha con el trastorno bipolar y se convirtió... hizo una gira de presentaciones bien diferente a cualquier otra. La gente que nunca había podido hablar de sus propias batallas con la salud mental iba a esos eventos y podía hablar ahí con ella y con todo el mundo sobre esa situación. Eran sesiones, tú sabes, donde la gente salía quizá liviana, por así decirlo. Y también, o sea, era una firma de libro, pero se hacían sesiones para que todo el que quisiera hablar, hablara. Claro. En febrero del 2005, poquito antes de la ceremonia de los premios Oscar, un amigo suyo llamado Great Stevens, que era un republicano, no entendí qué hacía con ese señor, llegó a quedarse en su casa. A la mañana siguiente creo que estaba muerto. Tenía cocaína y Oxycontin en el sistema, además de una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Mana, pero es que quieren hacer mucho coro con problemas cardíacos y todo. Claro. O sea, dead. Así que... Claramente los titulares resumieron toda una sola línea. Hombre muerto de sobredosis en casa de Carrie Fisher. ¿Por qué? Gracias. Ya no hay... Carrie se sintió responsable y esa culpa en verdad la llevó a una adicción severa con el Oxycontin. O sea... Aunque, bueno, aún así seguía trabajando, estaba desarrollando un espectáculo unipersonal llamado Wishful Drinking, que agotó entradas durante 2 meses en el Geffen Theater y llegó a Broadway en el 2009. Pero Carrie había dejado nuevamente los medicamentos y cayó en otro episodio maníaco, como durante ese proceso, esa etapa. El resultado fue que el papá de la hija de Billy obtuvo la custodia completa de la niña. Carrie dijo, bueno, y que ya la niña ya estaba grandecita. Carrie dijo que fue la primera vez en su vida que entendió realmente lo que significaba estar destrozada. Sus amigos se preocuparon cuando empezó a decir que no estaba deprimida, que estaba derrotada. Mana. Finalmente ella accedió a someterse a terapia electroconvulsiva para tratarle trastorno bipolar. Eso lo hacen todavía. Ay, Dios mío. Todavía. Sí. O sea, ¿en serio? Yo conozco una persona que a final del año pasado se lo tuvieron que hacer. Porque no es más... O sea, sí... Suena invasivo, suena... Pero agresivo, pero como funciona. Que pero funciona. Es un reseteo total. Wow. Qué miedo. Eso, a la terapia esta, describió ese periodo que, bueno, entre la muerte de Craig y perder a su hija como una ruptura psicótica. El tratamiento funcionó y en 2010 se convirtió en vocera de Jenny Craig para perder el peso que los medicamentos le habían hecho ganar, lo que explicó con honestidad. Sí, un momento. Ay, no. Salud. Ella explicó, como siempre, con honestidad todo este tema de los medicamentos y su profundo amor por la comida mexicana. Y ese cigarrillo que... Sí. Yo creo que la voz le cambió y todo.
con ese tema. Fumaba demasiado. Durante todo esto, ella hizo muchos cambios también en serie. Ella salió en Sex and the City, salió en The Big Bang Theory, un episodio que también 30 salió. Rocks, yo creo. James Earl también. Jones. En 30 Rocks yo creo que ya salió también. No me acuerdo de eso. Ese mismo año murió su papá, Eddie Fisher, y una joven actriz que estaba pasando por problemas con la sobriedad y que vivía en su casa de huéspedes murió en una sobredosis. Jesus. O sea, otro más en su casa. Wow. En el 2011, mientras firmaba libros en una presentación de Shockaholic, la notificaron como coacusada en una demanda por muerte injustificada interpuesta por la madre de la actriz. Después del evento, la encontraron en una sala trasera, meciéndose, chupándose el pulgar en un estado de angustia total. Poquito después, Carrie adoptó un bulldog francés bello sí, con la lengua. llamado Gary Fisher. Yo lo sigo en Instagram, pero Gary falleció el año pasado. Y se convirtió en su apoyo emocional y en verdad andaban para arriba y para abajo juntos. Y Con una lengua aquí. Ahí. Gary se quedó con la asistente de ella y ella le siguió llevando la cuenta y como para los cumpleaños de ella y de Debbie Reynolds le subían cosas de que mami, I miss you, qué sé Ay, yo Dios qué. mío. Pero ya están juntos. Ay. En el 2013, la demanda comenzó a tomar forma. La acusación central era que un intervencionista poco convencional llamado Warren Boyd le pagaba a Carrie para que sus clientes se quedaran en su casa de huéspedes y que en ese espacio habían ocurrido cosas que Carrie aparentemente desconocía. Era una situación, en verdad, que daba bastante miedo, pero también al mismo tiempo era difícil de probar. Para distraerse, aceptó ser invitada de honor en un crucero gay. Se presentó ante el público en un estado bastante errático e incoherente. En mitad de su actuación, Gary Fisher se hizo pupú en el escenario también. Carrie siguió cantando mientras limpiaba la mierda del perro. Era la primera gran crisis pública en la era de las redes sociales. Ya tú sabes. El video se volvió viral y la vuelta del crucero fue... Cuando volvió del crucero fue internada para recibir atención psiquiátrica. Ya saben. O sea, era una... En el 2013, 14. O sea, una cosa tras otra le pasaba. O sea, no hubo un break. Sí. En el 2014, ay Dios. Señores, perdón, no puedo así. Están aquí en Pero un momento. ya había salido la nueva de Star Wars. A eso voy, mi amor. Ustedes quieren hacer el episodio ustedes. No nos deja hacer ni preguntar. Claro. Y a ti te vamos a poner un micrófono ahí para que te oiga bien. Coño. Es verdad. No, déjanos ser. No, pero es verdad. Yo quiero que tú Claro. tengas un micrófono abierto porque tus comentarios quedan chulos, pero no se oyen bien en la grabación. No se oyen bien. ¿Cómo se van a oír si ella no tiene un micrófono? Yo la... Pues ya habla alto, ¿eh? Se oye, o sea, se oye, pero no. Sí, yo soy. te vamos a poner Ay, uno de bueno, los... claramente. Claro, tú eres la que se... Vamos a seguir. En el 2014 ya comenzó a filmar The Force Awakens, ¿qué se llama? Y ahora que añora a la princesa Leia, era la general Leia. Gracias. Ella volvió a esta galaxia. También consiguió un papel en la serie de Hulu Catastrophe. Que le fue bien. Y mientras la salud de Debbie comenzaba a deteriorarse, le dieron 2 derrames ese último año. Carrie propuso que hicieran juntas un documental sobre su relación. HBO lo aceptó. Se llama Bright Lights. Las dos sabían, sin decírselo, que estaban documentando los últimos meses de su vida, básicamente. Bueno, sí, meses, 2 años. El regreso al universo de Star Wars también trajo de vuelta el escrutinio de los medios. Las redes sociales la comparaban con su apariencia de hace 40 fucking años. O sea, abusadores. Qué abusador. Diablo, pero es que como que el cuerpo no cambia. Es una locura. O sea, Ella tenía 60 y pico ya. Cuando ella se murió, 50 y... sí, bueno, 59, 60. aquí ella tenía 58 cuando salió la película. Sí, ella murió a los Cuando 60. comenzó a filmar la película. Exacto, tiene 58, ¿no? Cuando salió ya. La presencia digital del fandom de este universo tenía una capacidad notable para también defenderla, y Carrie lo recibió todo con una mezcla de ira y elegancia que solo ella en verdad entendía. Antes de que la criticaran, ella misma se describía como una mujer gorda, vieja y enojada. Les quitaba el arma de las manos, por así decirlo, porque si ella misma se burlaba de ella, ya que lo que dijera otra gente gran mierda. Le dijeron que necesitaba bajar 35 kilos para filmar. Respondió que no querían contratarla entera, solo 3/4 de ella.
Ay, santo. Sus declaraciones de esos años son algunas de las más lúcidas sobre el envejecimiento femenino en Hollywood. Los hombres no envejecen mejor que las mujeres, simplemente tienen permitido envejecer. Wow. A los Qué 50 y verdad. pico de años siendo mujer en esta industria, la pregunta no es si quieres trabajar, es simplemente no hay muchas opciones disponibles para ti. En noviembre del 2016 publicó The Princess Diarist, sus diarios de los 19 años, durante el rodaje de Star Wars, donde reveló por primera vez el affair con Harrison Ford. El libro fue otro bestseller. Estaba de gira en Londres cuando terminó ese diciembre y tomó un vuelo comercial de regreso a Los Ángeles el 23 de diciembre. A 15 minutos del aterrizaje comenzó a vomitar sin control y entró en paro cardíaco. El piloto llamó a los servicios de emergencia. Cuando el avión tocó tierra, le esperaba una ambulancia. La llevaron directamente a cuidado intensivo al centro médico de UCLA. Su hermano y su madre y su hija corrieron al hospital. La familia comunicó que estaba recibiendo excelente atención y que permanecerían esperanzados. El 25 de diciembre, Debbie Reynolds tuiteó que Carrie seguía estable y agradecía las oraciones. Muchos sospechaban que eso era nada más, tú sabes, diplomacia. Sí, como para no... El 27 de diciembre, la familia anunció que Carrie había fallecido. La causa oficial fue un ataque al corazón. Pero yo tengo entendido que hubo sustancias, o leí por ahí. Sí. Debbie llevaba 4 décadas preparándose para recibir esa noticia de su hija, que había muerto de una sobredosis, pero se habían acercado mucho el último año y medio y el golpe fue devastador. Su hijo Todd Fisher habló con ella esa noche y le dijo a Debbie lo que estaba, ¿sabe? Y dijo que Debbie lo estaba preparando para que ella también se fuera. Le pidió que cambiara sus planes funerarios. Quería ser enterrada junto a Carrie. Quiero estar con Carrie, le dijo, y cerró los ojos. Y al otro día, el 28 de diciembre, Debbie Reynolds sufrió un derrame fatal y falleció. Yo me acuerdo de eso. O sea, de esas dos noticias. Fue de que... ¿What? El 5 de enero del 2017 se celebró un memorial privado para las dos. Carrie fue cremada. Una parte de sus cenizas fue depositada en la cripta de su madre. El resto descansó en una pastilla gigante de Prozac que mandaron a hacer. ¡Qué diva! Me encanta. En junio del 2017 llegó el reporte toxicológico. Cocaína, trazos de heroína, otros opiáceos y MDMA. Claro. La cocaína había sido consumida en las 72 horas previas a su muerte. Todd Fisher no se sorprendió. Billy Lord publicó un comunicado que decía que su madre había luchado contra la adicción y la enfermedad mental toda su vida y que en última instancia murió de eso. Wow. Que había sido deliberadamente abierta sobre esas enfermedades para combatir el estigma que tortura a las personas que la padecen y que sabía que su madre querría que su muerte animara a la gente a hablar de estas batallas, a buscar ayuda y a luchar por financiación pública para programas de salud mental. La vergüenza y el estigma son los enemigos del progreso. Terminó el comunicado con 2 palabras: te quiero, mami. The Last Jedi, estrenada un año después, fue su última actuación. En un libro llamado Trainwreck la describió mejor que nadie. Carrie Fisher se podría haber hecho la vida más fácil, pero eso no era su estilo. Se negó a encajar en ninguno de los roles limitantes en el que el mundo intentó como encasillarla. Ella era una heredera de Hollywood, la chica en bikini, un desastre de las drogas, loca del espectáculo y vieja acabada. Reclamó su propia narrativa enfrentando al mundo sin parar con el espectáculo de su complejidad humana, quitando la fachada del glamour, insistiendo en que la conociéramos tal como era, desordenada, graciosa, imperfecta. Y nada, ella se llegó a ver en esa última película antes de morir, se le habían enseñado un corte. Ay, qué chulo. Y nada, esa fue Carrie Fisher, Slay Queen. Ella tiene unos tweets icónicos También. Sí. Era wild en Twitter. Sí. Amazing, es a ti para todo. Nada, esto fue todo Señores, por hoy. esa fue la Carrie. Ay, señores, nada, Qué vida, qué vida. Qué vida tan interesante. por decir algo. Sí. Porque wow. Síganos en todos los sitios y dejen 5 estrellas y nos vemos en 2 semanas. Bye. Y hasta aquí llega este episodio de Cine en Vinilo. Si te gustó, síguenos en tu plataforma de podcast favorita y déjanos 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Somos un proyecto independiente hecho por amor al cine y la música. Gracias por escucharnos y por ser parte de Cine en Vinilo. Hasta la próxima.